Conversaba con mi llave Albert Sarmiento sobre los últimos acontecimientos vinculados al mundo político, pero con una raíz muy importante en lo que tiene que ver la comunicación política. ¿Quieren conocer detalles de esa conversación? Quédate conmigo que te lo voy a contar. Uno de esos elementos comunicacionales que vemos con frecuencia y recientemente volvió a tener relevancia por cuanto vimos el uso de las redes con un discurso completamente tergiversado, manipulado y falso, pero llamaba mucho la atención. Primero porque correspondía a un generador de contenidos, un influencer, que en algún momento estuvo del lado de la revolución y de la noche a la mañana, con unos justificativos de poca solidez, cambia de bando y comienza a criticar al actual gobierno de Venezuela. Por eso, Albert y yo decidimos, como estudiosos que somos de la política y de la comunicación, él es un hombre de cuadros políticos, yo un analista político, hacer una disertación al respecto para ayudarnos a todos los que estamos en nuestro país, especialmente los que nos gusta el tema político, bien sea como activista político o como operador comunicacional o investigador, en fin, cualquiera de estas ramas de la comunicación, entender mejor cómo se estructura estos temas y por qué se llegan a esos puntos. Es importante diferenciar entre un cuadro político, un analista político y un influencer. El cuadro político es un individuo de formación ideológica sólida y además pues con criterio propio. Un analista político es la persona que, teniendo algún conocimiento sobre la base de los cuadros políticos, hace estudios e investigaciones de todos los elementos vinculados con la política. El influencer es simplemente un divulgador, es una especie de vocero, pero no tiene necesariamente o generalmente no tiene ningún tipo de formación, de preparación, ni de capacidad o experiencia de análisis ni de investigación. ¿Por qué? Porque si bien puede ser o puede haber llegado a ser influencer, partiendo de estos principios, normalmente no lo son. Además, los objetivos de ambos son distintos. Y aquí viene el punto más importante para diferenciarlos. Un influencer tiene como finalidad fundamental conseguir seguidores, like, por lo tanto hay un tema allí de proyección personal y mucho de ego. Y monetizar. Los influencers tienen esas características. Cuando es un político, un cuadro político o un analista que lo hace, generalmente no lo hace por el dinero, lo hace por informar. Y puede llegar en algún momento a generar dinero en base a su conocimiento, cuando por ejemplo el comunicador político presenta su información en un medio el cual se lo pagan o como se vendía en las redes lo monetiza, pero no es su elemento fundamental. Y el detalle interesante es que el influencer tiene miles y hasta millones de seguidores y el analista político no los tiene. Tiene un número más comedido. ¿Por qué? Porque quienes lo siguen buscan la información veraz, mientras que el influencer entregará la información que mejor sea monetizable. Por eso es que en muchas oportunidades los influencers, especialmente vinculados a los temas políticos, que es lo que nos ocupa hoy, pueden incurrir en el fraude informativo. Porque al final lo que terminan es buscando seguidores, complacer a quienes les pagan, por lo que entran en la vieja práctica del periodismo llamado paranguerismo. El influencer es ideológicamente pobre, emocionalmente muy vulnerable. Busca tener seguidores de manera rápida, pero tienen un detalle, llegan a su techo, por cuanto llegará un momento en que se satura, mientras que el comunicador político permanentemente estará creciendo. Y hay un ejemplo que yo he citado muchas veces del influencer político que llegó a su techo y es el famoso kilómetro que llegó hace más de un año a 2,5 millones, 2,600,000 seguidores y la tasa de crecimiento se les vino al piso. ¿Por qué? Porque llegó a su techo. Los cuadros políticos, así como los analistas políticos, lo hacen por pasión. Unos por pasión a la política, otros por pasión a la información y, más específicamente, a la información política. Ellos le sienten pasión por la política, por el país y por el beneficio colectivo. El influencer, su pasión es la aprobación y el individualismo, entre ellos la monetización. Los comunicadores políticos, es decir, los que son cuadros políticos y analistas políticos, su objetivo es informar, no monetizar. Es formar, no sumar seguidores. Desarrollado por mí, por si acaso.
Estos son elementos sumamente importantes porque demuestran cuál es la diferencia entre un personaje que se hace conocido en las redes sociales y entra en el tema político, porque los intereses económicos lo tocan. Y es muy fácil de identificar. Los verdaderos comunicadores políticos, es decir, aquellos que son o cuadros o analistas políticos, su objetivo fundamental no es monetizar, es informar. Su objetivo fundamental no es sumar seguidores, es formar. Es fácil identificarlos, muy fácil. El influencer sigue una serie de códigos para satisfacer, por un lado, al algoritmo y por el otro lado, a aquellos que son fácilmente influenciables, especialmente los jóvenes. Contenidos muy graciosos, cargados incluso de un humor que raya en la payasería, de muy cortos mensajes que le dan la impresión al joven que no necesita, y a veces no tan joven, que no necesita estudiar, que con esas píldoras ya tienes la información, versus la capacidad de utilizar las redes sociales como un instrumento de formación, de transferir información, de formarse y de poder cotejar, de tomar, después de haber escuchado un análisis que dure unos minutos, de poder formarse un criterio, pero también de poder cotejarlo a través del uso debido de las redes. Quien sigue a un influencer no busca la verdad, busca tener una información que le permita demostrarle a los demás que sabe algo, sin importar si es verdad o si es mentira. Mira, hermano, usted sabe cuando yo viví en Estados Unidos cuántas veces fui al Congreso. Montón de veces, y montón de veces me recibían esos congresistas o sus staffers. Eso es lo más común que puede ocurrir allá. Esto trae consigo a estos individuos, repito, muchas veces, y lamentablemente los más jóvenes o jóvenes, aunque no, la edad no es exclusivo o exclusiva, que lo que quieren es una píldora para también, además de poder responder en la calle y hacer creer que saben de algo, pero también una píldora que satisfaga sus propias creencias, sin tomarse, aunque sea unos minutos, para estudiar y determinar si sus creencias son ciertas. En cambio, cuando tú ves en los comentarios en un analista político o un cuadro político que hace contenidos, vas a ver la cantidad de comentarios de peso, de envergadura, de contenido, de fortaleza, donde incluso hay críticas. Hay observaciones y hay muchos aportes también. Mientras que tú ves los comentarios de los influencers y normalmente son de aplausos, son de confirmación de estar de acuerdo en lo que están diciendo. Porque de nuevo lo que se busca es la autosatisfacción. Y aquí es donde entras en un punto interesante. Otro de los elementos que marca una diferencia entre los influencers, los analistas políticos y los cuadros políticos es que el cuadro político no te va a cambiar de opinión de la noche a la mañana. El analista político es independiente y aunque tenga cierta inclinación, su postura siempre va en función a mostrar todas las realidades. Mientras que el influencer estará donde el dinero está. Y el influencer tiene una vida, un tiempo de vida limitado. ¿A qué me refiero? Como tiene un tope, va a llegar en algún momento a su máximo, el influencer político me refiero, tarde o temprano buscará o cambiar de bando para poder ahora explotar estas características limitantes que les mostré anteriormente, pero ahora en otro bando, o simplemente dejará la influencia o el ser un influencer político y se mudará a un tipo de actividad completamente distinto y comenzará a hablar de música o cómo crecer y monetizar y hacerse rico por las redes sociales. Veamos este caso. El orgullo que yo siento. Que voy a soltar una clara, corta y precisa. La jaladera de bola no es sinónimo de lealtad. Como venezolano, por la líder. María Corina, ¿está o no está inhabilitada? Te voy a dar las herramientas para que tú te des cuenta de la realidad. Línea cronológica. Pidió intervenciones a su propio país. Pidió sanciones a su propio país. Pero de lo que se le acusa a María, la mayoría es verídico. Vale la conclusión. Señora María Corina, usted está inhabilitada, pero de lo que se le acusa tiene cierta veracidad. Por eso cuando usted es inhabilitada, o sea, se hace público su inhabilitación, a nadie le importó. Ay, pero qué vaina es esta. El que está formado en cuadros siempre estará en su cuadro. Y puede en algún momento cambiar de grupo ideológico, pero tras un proceso largo de transformación que perfectamente se puede dar. El analista puede estar inclinado hacia un lado o hacia el otro y puede variar mucho más fácil que el cuadro, pero no se va a vender por ofertas monetarias por una sencilla razón. El analista le preocupa sobremanera su reputación, porque si bien no puede que no viva de las redes sociales, sí vive de acuerdo a su actuación, que puede ser incluso una profesión. Y ahí está la diferencia. Si eres un analista y una persona te sigue
o una persona te contrata para que le hagas un análisis situacional político del país para poder saber si invertir o no en el mismo, si le das una información falsa o si haces tus análisis de una forma incorrecta, te van a despedir. Si eres mal analista, no te van a contratar. Entonces, tanto el cuadro político como el analista político dependen de la calidad de su criterio para mantenerse en el tablero político. El influencer no. Es más, pareciera que el influencer es más apreciado si traiciona el lado donde originalmente estaba y se va para el otro. Pareciera que gana más prestigio. Ahora, les he hecho un cuento. Como en el campo político, militar y en el campo de los negocios, el traidor, en el primer momento le sacan provecho, pero siempre, 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 en casi cualquier parte del mundo, el traidor, una vez que lo exprimen, lo olvidan, lo echan a un lado y lo dejan completamente olvidado. ¿Por qué? Porque el traidor traiciona hoy y traiciona mañana y traicionará pasado mañana también. En política tiene un alto, pero alto costo. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por Epa mi llave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.